fantasmas, alienígenas, power-ups recontra rotos y una abuela que está más buena que recibir un pavo por adelantado. Todo esto simplemente en tan. La historia sigue la vida de nuestros dos protagonistas. Momo Ayase, esta tipa bastante linda con problemas para encontrar a su chico perfecto, ya que su última cita quedó muy mal, ya que aunque no lo parezca, este pibe la mandó a cagar porque no tenía plata. Consecutivamente ella se encuentra con este chico llamado Ken Takakura, pero le diremos Okarun. Bueno, el tema es que ellos dos comienzan a pelear, ya que Okarun creía en los alienígenas pero negaba la existencia de los fantasmas, mientras que Momo creía en la existencia de los fantasmas pero negaba rotundamente que los aliens existieran en verdad. Entonces así los dos chicos se ponen un reto. Okarun debería entrar en un túnel donde se rumoreaba habían visto fantasmas y Momo debía entrar en un hospital abandonado donde supuestamente los aliens tendrían que estar. Y bueno, para sorpresa de ambos, Okarun se encuentra con una viejarda que le dice: hola Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapi? Este claramente sale corriendo, mientras que Momo no la pasaba increíble tampoco, ya que esta se había encontrado con unos que rápidamente la sacaron corriendo y atraparon para subirla a su nave espacial. Todo esto para poderle robar su órgano reproductor femenino y poder salir de ese sistema solamente de machos en su especie. Básicamente lo que quieren las feministas, pero al revés. Bueno, continuando vemos al protagonista llegando con Momo, pero esta vez con una extraña apariencia, ya que sí, la viejarda lo había poseído y este comienza a madrearse a todos los aliens y con ayuda de la prota, que resulta tener poderes psíquicos gracias a su abuela, logran escapar y así comienza la aventura de estos dos chicos luchando contra alienígenas y fantasmas que intentan controlar y derrocar su mundo. Un amorío cercano de parte de Momo y Okarun y varios personajes bastante buenos que aparecerán más a futuro. Sinceramente este manga es buenísimo, aunque intente no hacer spoiler de este manga, que hasta la fecha de subir este video tiene aproximadamente 80 capítulos, es simplemente imposible. Solo quiero contar todo lo increíble que tiene, como los dibujos en la parte de pelea o cómo están hechas las escenas más tirando al terror o a lo tétrico, ya que aunque no se haya dicho nada, no me imagino cómo sería ver esto animado, al estilo de Mieruko-chan o algo así. Simplemente que sin tanto fanservice, ya que en esa serie el fanservice tuvo tanta repercusión en la gente que no le dieron el título de anime de terror en sí, aunque claro, este anime, además de ser un shonen de horror, también podría decirse que es un romance escolar, ya que también vamos a ver cómo se desenlazan los sentimientos de Momo por Okarun y cómo esto intenta gustarle a Momo a pesar de que ésta ya sienta cosas por él. Aunque este anime se dice que es el sucesor de Chainsaw Man, porque el autor era compañero del autor de Chainsaw Man, yo creo que podría hasta ser mejor. En la mayoría de shonen de hoy en día, el protagonista siempre busca ser el mejor en algo, o simplemente intenta tocar un par de tetas como el pibe motosierra, pero este anime es algo diferente. El prota simplemente quiere proteger a su mundo y estar al lado de Momo, quien es su amiga más grande. Además de eso, creo que las escenas de pelea son mejor que en Chainsaw Man. Ojo, no estoy diciendo que las escenas de Tatsuki Fujimoto sean malas, ya que en algunos momentos se tira unas que simplemente son de otro mundo, pero la verdad también tiene algunas que simplemente no se entiende qué verga está pasando. Tampoco simplemente puedo tirarle flores al manga, ya que aunque sea el mejor siempre va a tener algunas fallas, como típicos clichés que siempre tienen los mangas hoy en día, o como los sentimientos de Momo por Okarun, ya que estos aparecen demasiado pronto. A mí me hubiera gustado que esperaran un poco más para revelar sus sentimientos, ya que así le habrían dado más valor a estos, pero igualmente no quito que sus sentimientos sean los verdaderos, ya que compartiendo las cosas que ellos dos compartieron, es innegable que un posible amor pueda germinar, o también que cada vez que se mete un nuevo demonio o un arco nuevo, también aparece un nuevo personaje y listo, un nuevo miembro al grupo, o se le mete el chamuco corte al prota y otro más con poderes demoníacos. Y por último me gustaría hablar un poco sobre los demonios y alienígenas, ya que estos, aunque parezcan ser simplemente los malos de la historia, también tienen sentimientos y una gran razón para sus acciones. No todo es simplemente ¿por qué quieres destruir el mundo? ¿Por qué tengo ganas, güey? Nah, acá todo tiene sentido. Los fantasmas, por ejemplo, son personas que en realidad sufrieron en la vida y no cosas sencillas como nunca tuve una familia, me voy a convertir en demonio para tener una. Ni qué mamada, acá es mutilaciones, deudas, secuestros, sacrificios humanos y muchas cosas más que nos hacen saber mediante flashback que los protagonistas ven y nos hacen empatizar un poco por los demonios, no como en otras que simplemente piensan pobrecito, era un humano antes, de seguro la pasó recontra mal y por eso ahora es malo, vete a la verga. Y los alienígenas que tienen una pelea hace siglos con los fantasmas por apoderarse del mundo, y así vemos como todo fluye a un ritmo bastante bueno. Yo creo que en los próximos años podría salir un anime de esta serie, ya que es muy pero muy buena. Vemos cómo el prota poco a poco se va a convertir en una especie de héroe mientras intenta gustarle a Momo, y todo esto mientras su vida escolar sigue, no como otras series que el prota consigue poderes y deja la escuela para salvar el mundo. Simplemente este es un manga único en su estilo.
Antes de irme te invito a suscribirte, así podemos llegar a los 500 suscriptores antes de que termine el año. También podés pasarte por el canal del editor ahí en la descripción y comentarme un manga o mangua que te gustaría ver en un próximo video. Yo soy Orocagode, chao.